Voy a pasar al panel que creo que va a aportar bastante luz sobre algunos aspectos relevantes que al final nos afectan a todos estos meses y los que vienen cuando hablamos de innovación abierta en tiempos de crisis, precisamente. La innovación abierta al final requiere la creación de nuevos modelos de negocio que pueden estimular los procesos internos, pueden, y de hecho lo hacen, y ofrecer nuevas actividades que añaden valor a los que ya existen en los modelos de negocio, sobre todo los más tradicionales. Entonces, en este momento, la innovación es clave para hacer frente a muchísimos aspectos derivados de la actual crisis de la COVID-19, la venta digital. José Alberto también ha destacado algunos sectores que, lógicamente, están creciendo y lo van a seguir haciendo en los próximos meses. Decía, la venta digital, las conexiones desde múltiples dispositivos, la experiencia de compra, la relación con el consumidor. Al final, la transformación digital, ¿no? Que tanto veníamos hablando los últimos años y prácticamente en los últimos 3 meses están sucediendo cosas que todos teníamos en la cabeza previstas para los próximos 10 años de forma progresiva, ¿no? El cambio es tremendo. Tengo ganas de escuchar ya e invito a acompañar, además de a Pablo y a Laura, que les tengo ya por ahí, al resto de ponentes del siguiente panel. Ellos son, les saludo ya, Ángel Niño, delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias y la verdad es que muy interesante lo que hemos escuchado anteriormente. Gracias a ti por la invitación y al resto de ponentes y sobre todo a la gente que nos escucha desde la plataforma streaming. Gracias, Ángel. Y Antonio Serrano, experto en transformación digital, startups, legal tech y CEO de SpaceTechis. Antonio, bienvenido. Buenos días, Esther. Buenos días a todos. Muy agradecido por la invitación y quiero trasladar mi enhorabuena, desde luego, al Grupo PGS, a la COE, al Ayuntamiento de Madrid por esta iniciativa y también a todas las empresas que lo apoyan. Esto es el ejemplo de lo que tiene que ser España, la colaboración entre los agentes sociales, entre las empresas, entre los empleados, entre las administraciones públicas. Esto es el ejemplo que tenemos que seguir todos. Eso es, estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Pasamos, si os parece, ya al grosso del panel. Quiero pediros, como pido en todas las mesas redondas que yo modero, vamos a intentar ser breves en nuestras respuestas porque al final hay un melón muy grande que abrir y me gustaría tratar muchísimos temas. ¿Qué factores destacaríais, Pablo, como claves de la innovación empresarial durante este periodo que estamos viviendo actualmente? Ay, creo que está silenciado, Pablo. Perdóname, ya estoy. Mira, bueno, un factor clave de innovación, fijaros, al final de una empresa se puede innovar en muchísimas teclas, en cómo vender, se puede innovar en el modelo de negocio, se puede innovar en la relación entre los compañeros de trabajo, en las fórmulas de contratación, en las relaciones con los proveedores. Es un momento para preguntarse y replantearse absolutamente todo en las empresas. Es un momento para pivotar, para reenfocar. Las empresas más dañadas tendrán que ver si lo que tienen que hacer es ya no reenfocar, sino renacer y reinventarse por completo. Pero yo creo que no es un momento como el que venimos viviendo desde hace 10, 15 años, donde vemos grandes corporaciones, bancos, aseguradoras, constructoras que constantemente iban aumentando su innovación. Este es un momento sin igual. La economía se estudiará dentro de 20 años, nuestros hijos estudiarán este fenómeno porque afectaba a la natalidad, a la mortalidad, a la economía, a la deuda. Y efectivamente las empresas se ven en una situación, primero, que se ven obligadas a confinarse, en muchos casos a teletrabajar, se ven obligadas a reinventar las formas de venta, en un escenario de incertidumbre donde empezamos a ver efectivamente pues, que habrá empresas que les puede ir un poquito mejor y otras peor, pero es bueno hacerse unas preguntas existenciales muy profundas. No quiero bajar mucho porque has pedido, me parece muy bien, respuestas breves, pero por ir de lo general a lo particular, es una primera reflexión. Seguro que nuestros invitados y compañeros de mesa pues pueden poner la puntilla en algún otro matiz, Esther. Eso es. Gracias, Pablo. Y antes de nada, me vais a permitir que despidamos un poco de forma más oficial a José Alberto González Ruiz. Le disculpamos, secretario, que sé además que tienen una mañana muy intensa por delante. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Hola, pues muchas gracias. Laura, ¿te parece? Por recoger el testigo, además de lo que estaba contando Pablo, ¿cuáles son, desde tu experiencia, además tú tienes muchísima experiencia en el entorno de la innovación, en el ecosistema, cuáles son los sectores
más afectados por esta transformación que estamos viviendo y aquellos que al final van a sacar, si no más partido de todo esto, al final van a ser los verdaderos supervivientes, ¿no? Porque no solo van a sobrevivir, sino que seguramente lo están haciendo ya, están creciendo. Bueno, pues como hemos visto y como estamos viendo, los sectores que más están siendo afectados por toda esta crisis son básicamente turismo, hostelería y bueno, todos los sectores relacionados con ello, ¿no? Al final, la manera de salir de esta crisis yo creo que es, como ha dicho Pablo, no solamente transformar, sino intentar renacer y al final que las empresas que conforman parte de esos sectores encuentren nuevas estrategias o nuevas maneras de hacer las cosas para enfocarse a través de la innovación en nuevas maneras de hacer negocios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estos sectores sí que tienen posibilidades de transformarse y también hay otros que, obviamente, pues por el área a la que se dedican, tienen muchísimo potencial para crecer, ¿no? Hablamos del sector de educación, que ahora Antonio pues, nos dará también sus inputs para ver realmente todas las posibilidades que hay con la formación online, con el e-learning, con la transformación de modelos de negocios tradicionales como las universidades a través de la formación online y de la nueva manera de aprender. También, bueno, pues tenemos el sector de la logística, de la movilidad de cercanía, ¿no? Que se está transformando pues, por todo el traspaso de lo que es el negocio offline al negocio online y todas las ventas que se están produciendo ahora en la distancia, ¿no? Y luego también diría que la salud es un sector de referencia a tener en cuenta porque está recogiendo todas esas innovaciones que permiten precisamente pues, encontrar soluciones como la vacuna, ¿no? Algo tan sencillo como la vacuna que nos va a ayudar a superar todo esto. Además, hay muchísima innovación en el sector salud. Yo diría que incluso hay un ecosistema propio, ¿no? Que se dedica a innovar en este sentido y muchísimos emprendedores, que antes hablábamos de los factores para salir de esta crisis, que apostando por la resiliencia, ¿no? Y por el espíritu de supervivencia siguen innovando y siguen creando nuevas soluciones que pueden aportar valor para salir de esta crisis. Desde luego. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, yo creo que efectivamente estamos ante un momento único, como decía Pablo, ¿no? Y tiene que haber un cambio de mentalidad. Steve Jobs, por ejemplo, nos decía que la innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores. Y yo creo que es el momento de los líderes. Esas personas que, en definitiva, son capaces de detectar las necesidades desatendidas de un grupo y le dan satisfacción a esas necesidades. Y además, es que tienen que ser líderes creativos y esa creatividad te lleva a la innovación, que no es otra cosa que esa ejecución de la creatividad y ese seguimiento, ¿no? Y esos líderes que innovan y que son creativos también tienen que ser, en mi opinión, líderes éticos, líderes ejemplares, líderes que no son autoritarios y que les siguen los demás básicamente porque inspiran a los demás, ¿no? Al final, dentro de que todo está cambiando, los clásicos ya nos decían cómo tenían que ser los líderes, ¿no? Aristóteles, en su Ética Nicómaco, nos decía, oye, no, el líder es magnánimo, ¿no? Tiene grandeza de ánimo y tiene vocación de servicio. Eso es lo que nos tiene que impulsar a todos a innovar, a generar esas nuevas oportunidades que están presentes también hoy en día, a pesar de todas las dificultades. Desde luego. Ángel, esta yo creo que es para ti. ¿Qué papel están jugando las administraciones públicas en todo esto? Y además, hablando de innovación, lo comentábamos hace un ratito en otra mesa redonda que habíamos compartido, todo lo que tiene que ver con innovación dentro de las administraciones públicas, al final el GovTech, que tantísimo hay que hacer ahí. ¿Qué medidas se están adoptando para potenciar e impulsar la innovación y el emprendimiento en nuestro país desde las administraciones públicas, desde el ayuntamiento, por ejemplo? Bueno, yo te puedo hablar más o menos del ayuntamiento, conozco las que están haciendo en las otras administraciones, pero bueno, desde el ayuntamiento sí que estamos haciendo un esfuerzo titánico por realizar innovación y emprendimiento en la ciudad, atraer talento y atraer empresas. Que cualquier startup que quiera iniciar decida hacerlo en Madrid. Sin ir más lejos, es un momento para innovar en Madrid, tal es así que por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Madrid, a través de su institución Madrid Emprende, que ya lleva 13 años, cualquier autónomo o emprendedor que quiera ir a los viveros de empresa tendrá gratis durante un año toda la estancia en un vivero, pero además el Madrid Emprende ha cambiado, seguimos evolucionando, ofrecemos todo tipo de networking, en este caso virtual, de manera temporal, pero también ofrecemos asesoramiento para cómo crear tu empresa, cómo crear su plan de negocio, pero hemos querido ir más allá. Estamos ante una situación de crisis mundial, esto es una realidad, la crisis sanitaria mundial, pero en un momento en el que innovar es una oportunidad y un hecho que tienen que hacer todas las empresas del mundo. Por eso hemos decidido, y ayer lo hemos lanzado ya,
el segundo foro de inversión de Madrid Emprende, en el cual cogemos a nuestros emprendedores, a emprendedores de nuestros viveros de empresas y de nuestros centros de innovación, y les ponemos en contacto directo, y cuando hablo de contacto directo es en persona, en presencia, con inversores. Inversores de todo el mundo han venido a Madrid a conocer lo que nuestros emprendedores están haciendo. Eso es como impulsamos desde el Ayuntamiento de Madrid la innovación, haciendo que los innovadores sean conocidos por los inversores, facilitándoles la inversión y, sobre todo, generando certidumbre. Creo que en este momento las administraciones lo que tenemos que hacer es ayudar de todo tipo de maneras, ya sea subvencionando, ya sea poniendo en contacto, ya sea asesorando, pero sobre todo generando certidumbre. Tenemos que generar la certidumbre para que cualquier persona que quiera emprender, cualquier persona que quiera innovar o cualquier empresa que quiera innovar sepa que no hay ningún problema y que en Madrid lo va a poder llevar adelante, porque además va a tener ayuda de la administración. Pues mira, no quiero perder la oportunidad porque tenemos a Antonio además y a mí me encanta el perfil emprendedor que tiene Antonio, aprovechando que también tenemos a Ángel. Antonio, ¿qué echas tú en falta? ¿Qué carencias crees que en este momento tienen las administraciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, a la hora de acelerar un poquito estos procesos, ¿no? y de finalmente servir de una forma muy real, muy aterrizada con la situación a los emprendedores españoles y a las startups españolas? A ver, yo creo que, como todos, las administraciones públicas también se han visto desbordadas con esta situación, porque es algo que ninguno nos esperábamos, ¿no? Lo que se conoce como un cisne negro, eso que no puede pasar, pero que al final pasa y te trastoca absolutamente todo, ¿no? Pero yo sí que creo, yo soy una persona muy positiva, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas, ya con anterioridad a esta crisis sanitaria y económica, ya estaban llevando a cabo un acercamiento muy positivo hacia el mundo del emprendimiento y de la innovación. Y en ese sentido, la verdad es que yo quiero felicitar a Ángel Niño por las iniciativas que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento está impulsando verdaderamente el ecosistema emprendedor de lo que puede ser el entorno de lo que es Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que sí que he hecho, qué es lo que he hecho un poco en falta? Probablemente una estrategia a nivel nacional. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que estamos divididos en distintas administraciones públicas y pues llevan prometiendo mucho tiempo una ley de startups que no ha aparecido, el tener pues un tejido propio, un marco jurídico propio. Y luego yo sí que creo que esto es verdad que también el COVID nos ha sacado las vergüenzas de muchas de las cosas que no se notaban, ¿no? Y una de ellas yo creo que es que el sector público ciertamente tiene que apostar ahora mismo por la innovación y por el emprendimiento. Por lo tanto, iniciativas que se están haciendo a nivel local, y el nivel local es muy bueno para el emprendedor porque es el que está más cerca de ese emprendedor, esas iniciativas se tienen que trasladar a nivel regional, a nivel estatal y, por supuesto, y como comentaba el secretario de la COE, esos fondos europeos que tienen que canalizarse aquí, es muy importante que efectivamente se canalicen. Es decir, si miramos el grado de ejecución de los proyectos europeos, las estadísticas son lamentables a nivel general. Pues lo que hay que hacer es efectivamente aprovechar esta oportunidad de estos fondos europeos y que efectivamente se ejecuten en innovación y en transformación digital. Pablo, ¿cómo se puede llegar a transformar? Esta pregunta yo creo que es una de las claves. Este país que al final se ha nutrido hasta la llegada del tsunami, del coronavirus, del sector turismo, decía, ¿cómo se puede llegar a transformar el país introduciendo la innovación en este sector que representa aproximadamente, si no me equivoco, el 14,6% del Producto Interior Bruto y al final cuya dependencia es muy vertebradora, ¿no?, de nuestra economía? Pues mira, Esther, yo desde mi punto de vista muchas veces equiparo en las conferencias el parecido entre una familia, entre una empresa y entre un país. Todos somos muy parecidos, todos tenemos nuestra marca. Efectivamente tenemos ingresos, tenemos gastos, hacemos unas inversiones y me voy a ceñir en la parte que valga como ejemplo de una empresa. Yo, el objetivo, los ingredientes, los factores que propondría para que España tenga un proyecto país de economía, no solo de reconstrucción, pues es hacer unas previsiones, no es nada más que eso, un plan donde demos certidumbre, donde pongamos los pilares económicos de nuestra economía de manera clara y podamos medirlo. Efectivamente, estamos en un foro de innovación y la innovación es crucial. Yo recuerdo, y ahora llevo 12 años con la consultora, pero recuerdo mis 3 primeros años trabajando por cuenta ajena, un día que llegué, si no llorando, casi a casa. Trabajaba en obra pública y era tan agotador. Una hermana mía, la mayor, que somos 5, me decía, mira, Pablo, el camino al éxito siempre está en obras. Y efectivamente lo estamos ahora en pleno tornado que tenemos
pero hay que adaptarse al cambio. Las empresas tienen que adaptarse al cambio, pero también, fíjate que estábamos con las asociaciones de empresarios, con la COE principal, también las administraciones públicas hay que hacerlo todo de manera más eficiente, más rentable y rodearse de auténticos expertos. Yo creo que esa es una clave. Hay gente muy buena en nuestro país, hay talento para hacerlo, con lo cual, si efectivamente hacemos un proyecto para los próximos 5 y 10 años de cómo convertir esta economía en un motor de Europa y no en la que más va a salir dañada, daban datos, porque tengáis algunos datos, Estados Unidos va a decrecer este año el 4,4%, Alemania lo hará un 6% y España el 12%, es decir, el triple que Estados Unidos y el doble que Alemania. Entonces, hay que ponerse las pilas, hay que ser serios, hay que hacer proyectos con certidumbre, con orden, rodeados de expertos y ¿por qué no? Y relanzar a lo que hace que este país tenga salud. Un país con salud es aquel que tiene empresas. No hay otra vertiente, esta es mi visión, para eso estoy, para contarla. Si tenemos muchas empresas, subirán los salarios medios, subirán los salarios mínimos. Habrá demanda de empleo, habrá recaudación, habrá sanidad pública, habrá muchas cosas, pero tenemos que poner el foco en efectivamente buscar una vía para que las administraciones públicas, que también pueden hacerlo y que muchas lo están haciendo, y en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid tenemos muy buenos ejemplos, pues nos ayuden a los empresarios que estamos un poco tarados y que emprendemos con la que está cayendo y que vamos adelante para intentar generar un proyecto adecuado. Laura, ¿qué propuestas crees que podrían plantearse para dar un empujón, precisamente por seguir hablando del turismo, que yo creo que va a ser uno de los más afectados, vamos, ya lo está siendo, lógicamente, apalancándose en la innovación para que dejara de estar en caída libre, digamos? Bueno, pues ya lo hemos nombrado antes, pero vuelvo a incidir en el hecho de la necesidad de transformar digitalmente todos los sectores productivos y toda la economía, ¿no? Y eso pasa pues por darle un impulso sobre todo a lo que es la infraestructura, la conectividad, las redes, el 5G, llevar toda la conectividad a zonas que están un poco más desatendidas en este sentido, ¿no? Las zonas rurales, polígonos industriales que permitan un poco que todo el mundo en todas partes de España tenga las capacidades de poder trabajar y tener conexión digital para poder dar un empujón a estos sectores que lo que necesitan es primero transformarse, ¿no? Y luego yo también, bueno, en línea también con todo el tema de los fondos europeos y todo el dinero que va a llegar a España, potenciar otras áreas que a lo mejor han estado un poco más de lado, ¿no?, de todos estos años y que tienen muchísimo sentido, ¿no?, como todo el tema de la economía verde, que hay muchísima innovación en torno a conceptos pues, o a tecnologías relacionadas pues, con mejorar el medio ambiente, la economía verde, la sostenibilidad. Y bueno, como también he dicho, impulsar salud, impulsar educación, impulsar empleabilidad a través de la educación y de la formación y bueno, en definitiva, dejar a los emprendedores que saquen adelante nuevas ideas, que sean disruptivos, que aporten creatividad en el entorno y que nos ayudemos de esa creatividad para encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Ángela, hablando de empleabilidad, además te hago la misma pregunta. Empleabilidad que justo es la vertical que este año vais a liderar desde el Ayuntamiento de Madrid y posiblemente una de las más trascendentales con la situación que tenemos por delante. ¿Qué propuestas haríais para darle un empujón a este sector, al turismo? Bueno, en primer lugar, no me sale la palabra, perdón. La empleabilidad es una de las cosas que va a definir el futuro de todos los países, porque dentro de 10 años muchas de las profesiones que ahora mismo ni conocemos y ni probablemente se nos ocurran, van a ser profesiones que tengan una demanda altísima. Y sin ir más lejos, os pongo un ejemplo muy sencillo que yo me encontraba antes de ayer hablando con unos profesionales. Ahora mismo se necesitan data science, expertos en inteligencia artificial en Madrid. ¿Vosotros os imagináis hace 10 años esta palabra, este profesional? Pues algunos que estábamos metidos en esto quizás sí, pero el 80% de la gente ni se le ocurría. Pues por eso este año nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid apostamos por la empleabilidad. Creemos que es el momento de reconvertirse, es el momento de desaprender, como yo digo, muchas de las rutinas y muchas de las habilidades que teníamos adquiridas y volverlas a adquirir de otro modo para adaptarnos al futuro que va a ser una realidad y contra el que no se puede pelear. Esto es así.
Sí que es cierto que hay que tenerse las limitaciones que tenemos. Nosotros del Ayuntamiento de Madrid podemos hacer y podemos llegar hasta donde podamos, pero sí que apostamos mucho por la innovación abierta, como es el caso de PGS, al cual una vez más felicito por su iniciativa porque es muy buena. Entonces, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid hemos lanzado diferentes iniciativas, como puede ser la experiencia de Madrid in Motion, en la cual hemos lanzado más de 12 proyectos y startups de todo el mundo que en esta ocasión no ha podido venir a Madrid, pero que en ocasiones anteriores sí que han venido a Madrid. Soluciones autónomas para vehículos. También estamos trabajando en la idea de la creación del primer gran sandbox de movilidad en la ciudad de Madrid. Este sandbox de movilidad consistirá en que cualquier empresa, cualquier startup, cualquier innovador que tenga una idea puede llevar en un entorno de pruebas controlado y sin tener toda esa burocracia que nos caracteriza a las administraciones, un entorno real para probarlo. Eso atraerá turismo y esto es una realidad. Estamos también trabajando en colaboración con Madrid Destino, que es la empresa que se dedica, bueno, la empresa participada que se dedica desde el Ayuntamiento a todo lo que es de turismo, en turismo inteligente. Queremos mejorar también la experiencia de los turistas en Madrid, como ofreciéndoles aplicaciones que se basen en inteligencia artificial para mejorar esa experiencia. Os pongo un simple ejemplo que debatíamos hace unas semanas. Cuando alguien va al Museo del Prado, ahora mismo no, pero cuando iba antes, pues tenía que hacer una cola. Y que si tuvieras una aplicación que te ofreciera una solución para ir a tomarte un café enfrente, manteniendo tu puesto en la cola y mejorando tu experiencia, o te recomendara que tienes tiempo suficiente para ir a otro museo y volver antes de entrar a la cola. Al final lo que tenemos es que incorporar a la administración soluciones de inteligencia artificial, utilizando, como no puede ser de otra forma, el Big Data, para que nuestra experiencia al turista mejore, para reactivar el turismo. Y no podemos olvidar algo muy importante. El turismo en Madrid, uno de los grandes factores, es el turismo de negocios. Tenemos que seguir manteniendo ese turismo de negocios mediante networkings. Yo, la verdad es que estoy encantado de estar en mesas digitales, pero creo que cuando esta pandemia pase, todos debemos volver a fomentar esos networking porque ese turismo supone un gran ingreso para la ciudad y debemos fomentarlo también. Antonio, se habla mucho de digitalización, de hecho somos un ejemplo nosotros ahora mismo en esta mesa redonda y creo que es evidente que tenemos que adoptar las empresas la transformación digital. También es evidente que no todos los sectores lo van a poder hacer y de hecho por eso pasa lo que pasa, lo van a poder hacer de una forma digamos ágil. A mí te da la sensación de que por el simple hecho a veces de ser emprendedores y tecnológicos creen que tenéis más posibilidades que otras empresas tradicionales de sobrevivir a esta crisis. Igual es interesante que cuentes cómo te ha afectado a ti como emprendedor, a SpaceTechis, todo este tsunami, lo decía, del coronavirus y qué medidas habéis adoptado también para adaptaros vosotros mismos e intentar sobrevivir. Pues mira, la verdad es que justo este año cumplimos un año como SpaceTechis, ¿no? SpaceTechis es un centro de formación precisamente en competencias digitales desde los 5 años para facilitar la empleabilidad desde las edades más tempranas, ¿no? Empezamos hace un año, empezamos muy bien, francamente bien, con una curva, la verdad que es con la que estábamos muy contentos, con muchos proyectos, muchos niños, estábamos formando también abuelos para que no se quedaran atrás en la alfabetización digital, con empresas, con ejecutivos y llegó el COVID. ¿Y qué es lo que nos hizo el COVID? Pues, por supuesto, tener que sentarnos a pensar. Es verdad que de la noche a la mañana y gracias a las competencias digitales que nosotros enseñábamos, pudimos poner el negocio a funcionar. ¿Con impacto? ¿Con pérdida de clientes y de usuarios? Sin duda. Hoy estamos ya por encima de las cifras que teníamos antes de la pandemia, lo cual nos orgullece muchísimo y, sobre todo, es gracias al fantástico equipo que tengo. Pero en ese proceso de reflexión, lo que hicimos es un análisis de oportunidad y de entender cómo es esta nueva economía. Entonces, nosotros básicamente consideramos que hay que entender, para todos los sectores, antes hablábamos del turismo, esta economía ya es digital, esta economía ya tiene muchos adjetivos. Digital en el que casi todos los activos se pueden convertir en ceros y unos. Es una economía exponencial, donde hay unas tecnologías disruptivas que lo están cambiando absolutamente todo. Es una economía que se basa en datos, como petróleo del siglo XXI, ¿no? Es una economía de plataformas. Estamos viendo Netflix, redes sociales, un Globo, un Cabify. Son plataformas que se están convirtiendo en pequeños territorios o estados virtuales con sus propias normas. Una economía que se centra en las experiencias transformadoras y en la que además ya no es tan importante el derecho a la propiedad, sino el acceso o el uso. Una economía de la automatización y, fijaos, dos últimos adjetivos que creo que hoy día son fundamentales para buscar esas oportunidades. Una economía contactless, por lo menos temporalmente, en la que no hay contacto. Ahora mismo nos estamos hablando como no nos gustaría abrazarnos y no podemos.
y una economía de la incertidumbre. Y quien no sea capaz de entender estos conceptos no va a poder buscar esos nuevos modelos de negocio. Entonces, la formación en todas esas competencias digitales, unido a habilidades blandas como liderazgo, creatividad, innovación, toda la parte vinculada también a la sostenibilidad y la economía circular, son fundamentales porque son las que nos van a ayudar a salir adelante. Por lo tanto, sí que creo que las competencias que teníamos y que estábamos desarrollando aquí a nosotros nos han hecho sobrevivir y espero seguir celebrando muchísimos más cumpleaños con vosotros en los próximos años. Y nosotros que lo veamos, claro que sí, lo celebremos contigo. Enhorabuena de verdad, por esa resiliencia. A los emprendedores nos van a hablar de resiliencia, ¿no? Me gustaría, porque nos quedan muy pocos minutos y a modo casi de conclusión, también por aportar valor, ¿qué recomendaríais cada uno a las compañías españolas para ayudarlas a recuperar esta competitividad, estos ingresos que han perdido? Se han destruido, si no recuerdo mal, más de 300.000 empleos en lo que va de crisis, acudiendo a la innovación como mecanismo de recuperación de la crisis. Pablo. Bueno, yo por mi parte nada más dar una recomendación. Al final todo en la vida es metodología, son procesos y demás. Los proyectos de aceleración corporativa, de innovación abierta en grandes compañías, fíjate, cosa de 10-12 años, estamos ya en que de las 500 empresas más grandes que hay en España, al menos 300 y pico de ellas están haciendo un scouting, una búsqueda de startups tecnológicas como forma de innovar. Esto no era así. Esto hace 15 o 20 años, te voy a decir cómo era el I+D. Unos tíos muy listos metidos en una sala de una empresa que intentaban ver cómo ir retocando matices dentro de su empresa. Y ahora esto es una fórmula distinta de innovar. Consiste en que hay grandes compañías que definen el reto concreto, ponen sus mecanismos de búsqueda de un reto, se puede innovar en todo, hay que concretarlo, que así las empresas que están trabajando con nosotros así lo están haciendo. Y luego, pues la interrelación con esas startups puede ser de diversa manera, puede ser una relación proveedor-cliente y puede ser una inversión en ellas. Y es muy bueno para las startups porque les permite crecer y también es muy bueno para las grandes corporaciones. Con lo cual, conclusión, sí a la aceleración corporativa, sí a la innovación abierta y sí a las grandes corporaciones que se adaptan a esta nueva forma de innovar. Laura. Bueno, pues yo daría dos recetas. Por una parte, innovación tecnológica pura y dura, es decir, apostar por tecnologías que sean transformadoras, la inteligencia artificial, el Big Data, la robótica, todo aquello que sea más disruptivo y que ayude a transformar los modelos de negocios, porque al final la competitividad va de mejorar sobre todo procesos internos. Y luego, por otra parte, dejando de lado esos procesos internos, también apostaría por la innovación en la relación con el cliente, ¿no? Al final, el cliente también se está transformando, se está volviendo más digital, necesita tener esa confianza digital de que los procesos funcionan, de que la venta online tiene sentido y de que la captación y fidelización del cliente se lleva de una manera ágil y fácil, ¿no? Entonces, yo diría, pues, aquellos que venden productos y aquellos que venden servicios, que se centren en su cliente, que mejoren la experiencia de cliente. Ángel. Bueno, aquí no voy a hablar como concejal, voy a hablar más como emprendedor y empresario. En primer lugar, la formación continua de sus trabajadores en adaptación digital, creo que es fundamental y creo que debe ser un must en casi cualquier empresa. En segundo lugar, vivimos una competencia perfecta, no, pero cerca de la misma. El enfoque en la calidad del producto, en la calidad del servicio, como comentaba Laura, creo que es imprescindible, es decir, ya no tiene mucho sentido voy a competir en precio, voy a competir porque hago las cosas de una manera u otra. Creo que hay que centrarse muchísimo en la calidad del producto y del servicio porque será lo que te diferencie y será lo que haga que tus clientes se fidelicen. Y por último, algo que es muy estratégico, un plan de negocio claro, pero también adaptable. No puede ser que, como he visto en algunas empresas, decidan de hoy para mañana, bueno, ahora voy a ser 100% digital y voy a dejarlo analógico, ahora voy a dejarlo digital y voy a cogerlo analógico. Creo que hay que tener un plan de negocio claro a 3 años, ser capaz de adaptarlo, pero no hacer cambios de rumbo muy rápidos y muy repentinos, porque al final eso es lo que sí que termina por una empresa por hundirla. Antonio. Bueno, la verdad es que las recomendaciones hoy en día son complejas, ¿verdad? Porque hay gente que está sufriendo mucho. Yo sí que les diría que es importante entender esa nueva economía que he intentado describir antes y eso se entiende, y lo ha dicho muy bien Ángel, a través de la formación continua. Es decir, el lifelong learning que dicen los ingleses, esa formación a lo largo de toda la vida, ¿no? Y luego sí que daría dos consejos más específicos. Uno es, yo recomendaría serenidad.
Serenidad entendida como paz en adversidad, como calma en la dificultad. Y luego hablabas antes, Esther, de resiliencia. Pues hay que seguir trabajando. Y hay que seguir trabajando para seguir siendo líderes. Para mí es el momento de los líderes, porque se necesitan esos líderes generosos, con nobleza de espíritu, con mucha esperanza y con una confianza, diría, que casi provocativa, ¿no? Y con serenidad, pues, de ese corazón palpitante, ¿no? Líderes que al final no se dejan arrastrar por esta confusión generalizada. Hay que ser líderes. Pues nos quedamos con estas reflexiones. Qué difícil formarse en serenidad. Esto daría para otro debate y a la vez que importante, claro que sí, a día de hoy. Pero es complicado, es complicado. Nos quedamos con ello. Gracias de nuevo a Pablo Jimeno, presidente de Grupo PGS, a Laura Caballero, directora de Innovación de Grupo PGS y directora de Innovation in Company, esta iniciativa también liderada por la COE, Ángel Niño, delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y Antonio Serrano, experto en transformación digital, startups, legal tech y CEO de SpaceTech. Ha sido un placer charlar con vosotros esta mañana en una jornada donde además están pasando de forma colateral cosas interesantes también. Gracias de verdad, gracias a los cuatro. Muchas gracias, Esther. Gracias. Gracias a todos. También a todos los que nos habéis acompañado al otro lado, agradeceros vuestra atención. El tiempo, junto a los datos, es el nuevo petróleo que decía Antonio. Para mí es fundamental, es la nueva moneda, sin duda, del siglo XXI. Y a ellos, por aportar reflexiones con tantísimo valor, lo destacaba en este pistoletazo de salida a la segunda edición del mayor escaparate de innovación abierta en este momento de nuestro país, Innovation in Company. Aquí arranca la edición 2020-2021. Lo vamos a seguir muy, muy de cerca. Gracias de nuevo. Que paséis una muy buena tarde. Chao. Chao. Gracias.